Este caso es muy interesante, el de insuficiencia de convergencia por dos motivos. El primero es que el paciente José, de 13 años, en el anterior examen ya mm, destacaba ciertos unos valores que se estaban separando de lo normal, como por ejemplo el punto próximo de convergencia, o ya presentaba, por ejemplo, una mayor exoforia que endo de cerca. Pero digamos que los valores no eran preocupantes, o sea, nada se estaba saliendo, el paciente no presentaba sintomatología, ningún problema visual y tenía una amplitud de acomodación normal. En el examen actual, ya los valores se asocian a una insuficiencia de convergencia. Todos los valores clásicos de la insuficiencia de convergencia se presentan ahí, eso se hablará más adelante. Pero lo interesante es que al tener el examen anterior y el examen actual, podemos darnos cuenta que hay un valor que está como infiltrado, que no es normal encontrar una insuficiencia de convergencia. Y eso es lo que hace interesante el examen. Entonces, en el examen actual, en el último que le hicieron después de toda la sintomatología del paciente, se presentaban ya los signos clásicos. Una exo mayor de cerca, una acá abajo, un PPC alejado, amplitud vergencial con base externa baja, base externa baja también en la facilidad vergencial. eh, pero hay algo interesante. Bueno, la retinoscopía de Men también baja. Todos los valores son los valores que se adaptan exactamente a una insuficiencia de convergencia. Y si el paciente llegara por primera vez, podríamos decir, sí, tiene una insuficiencia de convergencia. Lo que pasa es que podemos comparar, por ejemplo, la amplitud de acomodación de su examen anterior, que en el examen anterior había dado 15 dioptrías, y según el criterio de Hofstetter, a esa edad, porque el último examen fue hace 2 años, el paciente estaba bien, tenía un criterio de amplitud de acomodación excelente, porque era de 15 dioptrías y el criterio de Hofstetter es de 14 dioptrías, entonces estaba bien. Pero en el último examen su amplitud de acomodación dio, si no estoy mal, 6 dioptrías. Es una amplitud de acomodación no esperada para un paciente de 13 años que ya a esa edad debería tener por ahí unas 13 dioptrías. Tiene la mitad, tiene una amplitud de acomodación muy, muy baja. Y si pueden ver en las tablas que nos envió la profesora, cuando quieran pueden mirarlas, en la insuficiencia de convergencia no es normal encontrar una amplitud de acomodación baja. De hecho, está normal. Entonces, el libro nos hace una invitación y nos da a tener en cuenta que quizás lo que se manifiesta como una insuficiencia de convergencia en la vida del paciente y en los exámenes que le tomamos nosotros está más relacionada a esa pérdida entre la amplitud de acomodación que se dio tan fuerte de la nada, llamémoslo así, y no a una insuficiencia de convergencia real. Para hablar rápidamente, quiero recordar la tríada de la acomodación, miosis, convergencia y la propia acomodación. Los síntomas y signos de la insuficiencia de convergencia están anotados en la diapositiva para que los puedan ver y yo hablaré de la reflexión del caso clínico antes de hablar del tratamiento para que se entienda de una mejor forma. Eh, Hay que relacionar los signos y síntomas que está presentando el paciente por una insuficiencia de convergencia, que sí es una insuficiencia de convergencia, pero es causa o resultado a una baja amplitud acomodativa, que es lo que nombraba el libro. Ese era el cuadro, ese era el dato que no cuadraba en una insuficiencia de convergencia normal. Esta debilidad en la acomodación es lo que se presenta como una insuficiencia de convergencia, porque así los músculos extraculares estén funcionando bien o hayan, o sea, si como que todo el sistema motor en un principio haya estado bien, estos podrían dejar de funcionar bien de la nada frente a una baja amplitud de acomodación, porque es que todo está comprometido por esa misma triada que les acabo de recordar. Una señal de convergencia efectiva que llega del cerebro a los ojos también depende de una acomodación efectiva. Y si nosotros hacemos una baja amplitud de acomodación, una incapacidad para ver de cerca o mantener esa visión durante mucho tiempo, se puede presentar también como una insuficiencia de convergencia, que era lo que hablaba el libro. Entonces, cuando vayamos a ver el tema del tratamiento, tenemos que enfocar no solo en la parte, por ejemplo, de mejorar la relación ACA, las reservas fusionales, todo lo que tenga que ver con la relación motora, y aunque normalmente una insuficiencia de convergencia también se trata de la parte acomodativa de una u otra forma, también tenemos que meterle mucho énfasis a la parte acomodativa y sobre todo para mejorar esa amplitud de acomodación. Listo, entonces en el plan de manejo, conducta a seguir es la terapia visual, junto a la corrección óptica, que no teníamos la fórmula del paciente, no la dan en el libro, pero también sí nos comentaban sobre la necesidad de parcializar la fórmula o no en caso de que, por ejemplo, una fórmula, por ejemplo, en el caso de un hipermétrope, pueda aumentar la exoforia
y derivando así en una mayor exigencia entre las reservas funcionales que ya de por sí están bajitas y aumentando ese problema de pseudoinsuficiencia de convergencia o una insuficiencia de convergencia. Entonces el caso hablaban de una ejercicio de convergencia, una cuerda de Brock, push-up con un lápiz, flippers de lentes, una terapia visual acomodativa y ejercicios combinados de acomodación y convergencia, la reevaluación, tomar los datos, importante informar al paciente y a la familia sobre lo que se va a realizar y en el caso de que incluso los datos estén empeorando con el tiempo, algo así, pues en casos extraordinarios, ¿no? Una remisión a neurología o oftalmología de ser necesario, aunque pues esto no es algo extraordinario. Lo importante es tener en cuenta que, por ejemplo, la terapia, como ya con los dispositivos que vimos en la anterior clase, como con una regla de apertura, me parecería muy pertinente y con eso estábamos hablando con mi compañera también. Digamos, una regla de apertura no serviría, por ejemplo, en la reglilla única para manejar ejercicios que estimulen la convergencia y mejoren la amplitud de acomodación según la distancia y en el progreso que se haya dado la terapia. Pero si conjugadamente lo trabajamos con flippers que busquen mejorar la amplitud de acomodación, sería excelente porque estaríamos trabajando también con el problema de base. Entonces venimos solucionando con ese tratamiento todo lo que se asocia a la sintomatología del paciente y a la vez al trabajar mejorando la amplitud de acomodación, mejoramos de base el problema y como que quitamos el problema de raíz, es a lo que me quería referir. Y ya, ese fue el caso.